Bueno, Luis, como ya sabéis, bueno, es secretario general de Protermosolar y presidente de Estela. Y bueno, es aparte doctor ingeniero aeronáutico y sociólogo, y comenzó su actividad profesional en 1975 en la división de espacio de casa, fundando el Departamento de Energía Solar. También destacamos su labor en Interatom y en Siemens en Alemania, también en Asinel, donde llevó a cabo la dirección técnica en los proyectos hispano-alemanes, y posteriormente fue nombrado director del Instituto de Energías Renovables del CIEMAT, promoviendo y dirigiendo sobre todo proyectos de I+D. En los años 90 dio un giro a su trayectoria y bueno, desde la subdirección general de CEDETI y posteriormente como director general en AENTEC. Y en 2008 retoma de nuevo el sector de las energías renovables, asumiendo la Secretaría General de Protermosolar y desde 2011 a la vez también la presidencia de Estela. Así que bueno, pues Luis, cuando quieras, un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Georgina, por la introducción y gracias a iPower también por la oportunidad que nos da de poder hablar de la energía termosolar, que seguramente para muchos de ustedes puede ser planteable como un futurible, como una utopía quizá de muy largo plazo, y voy a tratar de alguna forma con mi presentación de demostrarles que está mucho más cercana a lo que realmente muchas veces se piensa. Hay tres razones fundamentales por las cuales nuestra tecnología se puede poner en valor muy rápidamente. Una primera y fundamental es la diferenciación técnica que tenemos respecto a todo tipo de energías intermitentes. Un reciente estudio del NREL en Estados Unidos pues, ha dicho que la electricidad termosolar tiene un valor de 4 céntimos de dólar por kilovatio hora, digamos, como valor añadido superior a energías intermitentes, de forma que cuando alguien evalúa técnicamente el impacto de la energía, el impacto de poder llevar a través de redes mucha más capacidad anual o la necesidad de reforzamiento de redes o la contribución por inercia o a regulaciones secundarias o terciarias, la verdad es que todo eso tiene un valor importante y la termosolar lo aporta, ¿no? Con lo cual realmente somos técnicamente diferentes y somos técnicamente muy útiles para sitios donde realmente la extensión de redes o la debilidad de las mismas sea un tema importante. Y eso se va a poner en valor y es muy interesante que se tenga en cuenta. Lo segundo, a pesar de que sabemos que la gente de México es muy de la escuela de Chicago, pero la verdad es que todo policy maker y todo gobernante inteligente debe saber que determinado tipo de ayudas bien dirigidas pues pueden ser un buen negocio para el país y en general la energía termosolar puede cumplir esa función. El grado de contenido local que tiene, la diferencia que podemos aportar desde la primera planta, de decir que una apuesta por hacer termosolar en México tiene el 50% de contenido local desde la primera de ellas y seguramente en un programa planificado puede llegar hasta el 80%, pues es algo que está ahí y por tanto es algo que tiene que tenerse en cuenta a la hora de decir, bueno, pues voy a incentivar o no incentivar determinado tipo de tecnologías porque realmente en esta sí que casi todo se va a fabricar en el país, ¿no? Y en tercer lugar, la competitividad, la que hablaré al final, en el sentido de que para muchos probablemente la energía termosolar tiene la referencia de lo que se paga en España a proyectos que se diseñaron en el 2007 y que se aprobaron en el 2009 y que tenían que tener todos los requisitos cumplidos y, por tanto, que tienen unos costes de feed-in tariff en España correspondientes a todas esas circunstancias, hoy en día ya presentaré que los costes en plantas nuevas, en plantas más grandes y en plantas distintas está siendo muy inferior al que tenemos aquí. Las aplicaciones de la termosolar pueden ser muy variadas. No solo podemos de alguna forma hacer plantas, como la gente puede pensar, para poder dar carga base, incluso o carga con almacenamiento, para seguir la curva de demanda con bastante comodidad, incluso dar por la noche aquello que es necesario para el pico nocturno de potencia. También, y la primera planta que voy a hablar al final de ella, y a Bengoa, por supuesto, se va a referir, es la integración de campos solares con plantas existentes o nuevas de ciclos combinados, térmicas en algunos sitios como Australia, como Sudáfrica, o de gas, por ejemplo, en México. La primera planta termosolar en América Latina, precisamente, se está construyendo, está prácticamente acabada en México, y tiene precisamente esta tipología de una integración, Integrated Solar Combined Cycle. Es un campo solar integrado en una planta térmica. A nivel de potencia pico, la verdad es que tenemos complicada la competencia con la fotovoltaica en estos momentos, pero a nivel de potencia base o potencia con una capacidad de extensión horaria, pues entre el almacenamiento o incluso la hibridación, bien con biomasa, bien con gas natural, podemos dar potencia firme, cosa que otras tecnologías intermitentes evidentemente no son capaces de poder aportar. Recursos, habrán hablado mucho esta mañana de los recursos, la parte manchada más oscura
Vemos que América Latina es un paraíso para estas energías solares en general, fotovoltaica o termosolar, y México pues tiene una buena situación. Este mapa lo han visto ya 1000 veces y paso directamente. Sin embargo, ¿a qué quería llamar la atención? Pues a que cuando OLADE, por ejemplo, hace unas predicciones de cuál es la estructura que puede tener América Latina en el futuro a nivel de energías en general, pues aparecen algunas energías interesantes, la hidráulica, la biomasa, la eólica, etcétera, pero otras energías donde podemos estar encablados nosotros aparecen de una forma muy residual. Entonces, yo estoy seguro que vamos a hacer posible que estas predicciones no sean ciertas gracias a nuestro valor añadido y a nuestra propuesta de valor que tenemos con esta tecnología. En México también se ha hablado bastante de esto, supongo ya. Va a hacer falta mucho incremento de potencia instalada. Actualmente están cercanos a los 60. No hay prácticamente renovables, es un país muy petrolero y la electricidad es muy cara al consumidor final, lo cual, cuando hablamos de balance neto, de autoconsumo, también podemos pensar con esas agrupaciones de intereses, de comunidades, o para parques industriales o para zonas de concentración industrial importante, la termosolar también puede jugar ese papel de autoconsumo. Por ejemplo, en Chile, el hecho de que los mineros necesiten la misma potencia día y noche porque los molinos funcionan o porque las ciudades transportadoras funcionan, hacen que una central capaz de poder dar 24 horas de potencia durante muchos días del año es muy importante, ¿no? Con lo cual, incluso el tema de autoconsumo para la termosolar, para ese papel, no está todavía descartado. Hay declaraciones para reducir la dependencia de hidrocarburos y respecto a los apoyos y reglamentos, pues como se ha hablado hasta ahora, todavía no están muy claros, pero seguramente van a poder dar oportunidades al desarrollo de esta tecnología en el futuro también. La termosolar ya es una tecnología madura, tenemos en España más de 2.000 megavatios en operación, pueden producir plantas nuevas con diseños nuevos, van a seguramente ayudarnos a conseguir reducciones de coste precisamente por esa doble función de reducción de costes y de incremento de eficiencia. La innovación, evidentemente, juega un papel muy importante en esos temas y a nivel de ¿cómo funcionan las termosolares? Pues esta es la curva en España de julio pasado, de este verano pasado, en la cual la curva roja dice la energía termosolar que producían en aquel momento los 1.400 megavatios, más o menos, o 1.500 de centrales termosolares conectadas a red, ahora tenemos ya más de 2.000, y esta es la curva, en otra escala por supuesto, la curva de demanda en España un día típico de julio, ¿no? Bueno, pues ya, como ven, la adecuación es muy importante y eso tiene un valor, evidentemente. Un sistema que tuviera que nutrirse de energías intermitentes más respaldo de ciclos combinados con menos horas de funcionamiento, evidentemente es mucho menos eficiente que una tecnología que sea capaz de alguna forma de ajustarse a esta curva de potencia y, por tanto, no es solo el precio por kilovatio hora lo que importa, es mirar el tema de una forma mucho más global para saber que tenemos un papel que jugar. Ya en España, el año pasado, tuvimos momentos de contribución por encima del 4% en varios días del verano, y este año suponemos que será más. Pero también lo nuestro es muy estable, es muy predecible, y esta es con datos reales de red eléctrica, un poco comprimidos, pero toda la generación que fuimos capaces de hacer durante el mes de julio, y como ven es un tema muy replicable y es una tecnología de la cual cualquier planificador energético puede fiarse. Es verdad que recibimos primas, pero incluso en España podemos demostrar que el año pasado, que recibimos 900 millones de primas, pues la aportación al PIB, la aportación fiscal, la reducción de importaciones que produjimos, el tema también de derechos de CO2, de emisiones, etcétera, pues hacen que realmente la balanza pese muchísimo más la parte de positivos que la parte de negativos. Además, hemos posicionado a la industria española como líder mundial y por ahora, no sabemos por cuánto tiempo durará, pero por ahora, si no nos ahogan en España las nuevas las actuales disposiciones legislativas que se han aprobado, pues puede ser matar ya esa gallina de huevos de oro que estamos de alguna forma empezando a criar, pero todo eso se ha conseguido de una forma bastante racional, con menos de 1.000 millones de euros al año. Eso va a continuar por siempre así, siendo la tercera. No somos la burbuja energética ni mucho menos. Los 30.000 megavatios de ciclos combinados es una burbuja mucho mayor, y dentro de las renovables somos solo el 3% hasta ahora de las primas acumuladas por el régimen especial, con lo cual eólica, fotovoltaica, cogeneración va muy por encima de nosotros en cuanto a la recepción de primas, ¿no? Esto es lo que decía que pasó en España. En España pasamos la primera Andasol que se construyó, la primera planta grande en Guadix que se construyó, pues la parte roja era la aportación nacional, la parte amarilla lo que tuvimos que importar a muchos niveles. Sin embargo, las últimas que estamos construyendo en España pues tienen esta distribución en la cual, digamos, la roja, entre comillas, somos campeones del mundo en muchas cosas, también en esto, pues evidentemente la contribución nacional es muy importante. Bueno, pues esto puede replicarse en México exactamente igual. Hemos pasado del 50 al 80%. En
España no teníamos fábricas que hicieran tubos, absorbedores, ni teníamos fábricas que hicieran espejos curvados, ni teníamos empresas muy especializadas en este tipo de estructuras para poder, digamos, guiar nuestros espejos y que sigan al sol permanentemente, ¿no? Bueno, pues todo esto hemos sido el principal cliente del galvanizado en España en los últimos 3 años y hemos sido capaces de desarrollar un sector industrial muy específico solar con este tipo de plantas instaladas. Para eso que es necesario un programa de cierto nivel de megavatios al año, si no, evidentemente, estas plantas no podrían instalarse. Pero, aunque no se instalen, o en la primera etapa en México, reconvertir gente que haga torres, a reconvertir gente que haga estructuras para espejos solares o todo el tema de piping, de refuerzo de sectores industriales como tuberías, calderas, etcétera, calderería industrial, etcétera, pues cableado, todo eso se puede evidentemente conseguir. Y se crearán muchos servicios nuevos, temas de limpiezas, temas de impacto medioambiental, etcétera, de formación, que tendrán mucho que ver con la estructura local. Y se reforzarán sin duda todo aquello que se importe, pues con el número de plantas que hay, los temas de mantenimiento anual, etcétera, pues dan lugar a que incluso las multinacionales que dan esos servicios pues tengan refuerzo de estructura en España. El tema más importante para nosotros, que quizá les pueda sorprender a los que no están dentro de este sector, es el tema de costes. En España estamos pagando alrededor de 30 céntimos de euro el kilovatio hora, y sin embargo, si uno ve lo que se paga en Estados Unidos, son 3 céntimos de dólar, 13. Uno va a Marruecos y se ve que la planta, la última que se adjudica 14, ¿no? Céntimos de dólar al kilovatio hora sin subvenciones, ¿no? Entonces, tenemos un rango realmente que es difícil de entender. ¿Por qué son tan diferentes ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, desde Stella, desde la Asociación Europea, hemos tratado de hacer un estudio, digamos, un ejercicio de explicación de qué es lo que está pasando para decir que no es diferente y casi todo significa lo mismo. Lo que pasa es que cada proyecto tiene circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, factores de descuento. El tamaño importa. En muchas cosas en la vida el tamaño importa, en esto también. Y, evidentemente, el tamaño de la central es distinto fabricar o hacer una central de 50 megavatios que 3 centrales de 50 megavatios o una de 150, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pues hay que tener un factor de descuento, sabiendo que si la planta es más grande habrá solo un cambiador de calor más grande, pero uno solo, no 3, una turbina más grande, pero una sola, no 3, y las tuberías un poco más gordas, pero no tantas como para 3, ¿no? La duración del PPA, si tiene, o del feed-in tariff en su caso, si el PPA tiene escalación o no, si hay subvenciones, como en Estados Unidos, un 30% de subvención, que justifica que el precio sea tan bajo, si hay préstamos concesionales, préstamos blandos, etcétera. Todo esto, evidentemente, tiene una importancia, por lo cual hemos definido con los datos reales de los proyectos reales, de la cifra real que está pagando para cada proyecto, hemos hecho esta armonización de costes para decir que a una planta con estos datos reales, en el mismo sitio, una planta de 150 megavatios con 4 horas de almacenamiento, ¿cuánto hubiera costado? Entonces, esta es la curva que podemos, la situación que podemos presentar, en la cual tenemos que en el año 2009 en España se estaba pagando esto, que evidentemente, descontado el factor de tamaño que hace bajar, pero subido el tema de actualización de primas, que ahora ya está de alguna forma también abortado, pero que lo hacía un poco subir, bueno, pues nos encontramos, esta sería la estrellita que representaría España, pero fíjense qué constelación de estrellas hay en torno a los 15, 16 céntimos de euro kilovatio hora, habiendo quitado todo tipo de ayuda pública. Entonces, hoy en día, cuando uno va a un sitio de una buena irradiación, uno puede pensar que va a ofrecer plantas a alrededor de 15 céntimos de euro el kilovatio hora sin ningún tipo de problema. La última en venir, en caer, es la estrella que ha habido en el Estado de Israel hace unos pocos meses, también a ese nivel de precio. Entonces, bueno, pues la curva, lo que dice la industria, hemos consultado a la industria española, fundamentalmente, a la industria europea, para decir a qué podemos llegar. Bueno, pues podemos llegar, sin más que haya en total en el mundo entero instalados 30 gigavatios. Recuerden que en eólica hay 300, 100 veces más, y en fotovoltaica hay 100, 30 veces más, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos solo con 3 gigavatios instalados en el mundo, y se pueden imaginar qué curva de aprendizaje tenemos todavía por recorrer para poder llegar solo con tener 20 o 30 gigavatios instalados, tendríamos esa capacidad de poder llegar a esa situación. A gobiernos que se dejan, que quieren entender y que se dejan aconsejar, pues ¿qué les decimos? Pues que evalúen macroeconómicamente los impactos de esta tecnología. Y les decimos que hoy en día, efectivamente, puede haber, en función de dónde se aplique, un gap que cubrir, y que ese gap, evidentemente, va a tener que empezar a pagarse 2 o 3 años después de que decidan poner la prima, que en los 2 o 3 primeros años de construcción solo tienen ventajas para el país, y que a partir de ese momento
momento tienen para la primera planta una prima que dura 20 o 25 años, para la segunda, a partir del segundo o tercer año, tienen ya unas más, pero que el resultado positivo, teniendo en cuenta todos esos efectos que poníamos en la balanza, son positivos en cualquier caso. Y sobre todo que a partir del año 20 o 25, cuando se acabe el PPA, la central entra en un régimen en el que simplemente se pagan los 2 céntimos de euro por kilovatio hora que cuesta la operación de mantenimiento, y es una infraestructura que dura 40 o 50 años sin ningún tipo de problema, como se ha demostrado, y que por tanto es una infraestructura para el país, un activo que puede abaratar el sistema eléctrico a partir de ese momento, ¿no? Podemos presumir de que ya, digamos, hay una primera central termosolar, de la cual no voy a decir nada porque nuestro colega de Bengoa pues la va a explicar en detalle. Es la central termosolar de Agua Prieta, que está a punto ya, el campo solar está prácticamente concluido, está a punto de inaugurarse y es la primera central termosolar en América Latina. En América Latina todavía no hay nada. Chile es el país más prometedor, que en estos momentos tiene pues muchas expectativas, incluso un concurso abierto en marcha, y por tanto, y donde todas las empresas españolas están muy bien posicionadas para poder de alguna forma abordar ese mercado enorme que se abre sin prácticamente apoyos públicos en ningún caso. ¿Qué vemos para la termosolar en México? Bueno, pues que se pueden, si están abiertos, incorporar una tecnología renovable gestionable y que refuerza la red de transmisión eléctrica, lo cual es muy importante. Podemos contribuir de manera inmediata a incrementar el Producto Interior Bruto de la economía mexicana. Podemos atraer, si el programa es estable y México presenta garantías suficientes, pues mucho capital extranjero, con lo cual todo ese movimiento lo pueden hacer con bastante apoyo exterior. Y, sin embargo, lo que hace falta como parte negativa es el cambio de mentalidad de pensar que una ayuda inteligente puede ser muy buena para el país y que una ayuda inteligente es un buen negocio, en este caso, para la economía mexicana. Esperemos que lo entiendan y estamos seguros que, aunque no lo entiendan, digamos, en circunstancias concretas y con PPAs específicos, también en México la termosolar se va a abrir un paso importante en los próximos años. Y, bueno, eso es lo que tenía que contarles. Muchas gracias por la atención.